Buenas noches, estamos en nuestro segundo día de ayuno, una semana profética con el pastor Seba acá y la pastora pasando por atrás. Mirá vos. Buenas noches, Buenas bendiciones. noches, buenas Iniciamos, noches, bendiciones. iniciamos, pastorcito. Iniciamos con la lectura y nos organizamos así. El pastor va a estar intercediendo al final del compartir la palabra. Estamos meditando en Gálatas, hoy capítulo 2 de la carta a los Gálatas, recordando que presentamos los 7 propósitos que establecimos para este ayuno y estamos intercediendo todos los días por ellos, declarando, profetizando, estableciendo un nuevo tiempo en la presencia de Dios para nosotros y para toda la iglesia. A vos que te enganchás en el medio de la transmisión, si no viste la palabra de hoy, o de ayer, perdón, anda a buscar el mensaje, está todo en la serie enganchado. Te animo a que te consagres, a que busques más de la presencia de Dios, a que cierres este año de 2023 como lo hayas vivido con llave de oro, buscando más de la presencia de Dios, consagrándote, sacrificándote para estar realizando un ayuno que te pueda abrir las puertas del cielo y que vos puedas vivir lo sobrenatural. No te conformes con menos de eso. Al fin y al cabo, ya que estamos en el baile, vamos a bailar, pastor. Ya Amén, que decimos amén. que somos hijos de Dios, vamos a hacer las cosas bien para que valga la pena, para que podamos realmente conocer más a Dios. ¿De qué sirve decir que soy hijo de Dios? Coheredero con Cristo y no lo conozco, no tengo vida con Él. A Dios no le interesa la religión, Él quiere una relación real con vos y conmigo. Así que bajo ese pensamiento vamos a iniciar con la primera oración antes de leer la palabra y ahí lo dejamos al pastor cerrar con la oración intercesora presentando los propósitos de oración y también bendiciendo por los que nos escuchen. Amén. Dios Amén. amado, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por estar en tu presencia, por tener este privilegio de poder conocerte más, de poder experimentar más de tu gracia, de tu gloria en nuestras vidas, Señor. Estamos haciendo una especie de balance, Señor, en este cierre del año, en la última semana del año, Señor, identificando los errores que cometimos, Señor, pidiéndote perdón por nuestros pecados, papá. Señor, solicitando tu ayuda para que podamos seguir avanzando hacia ti, para que no nos retiremos de tu presencia y que tu espíritu no sea retirado de nuestras vidas. Señor, perdonanos y ayúdanos a mejorar, tomanos de la mano. No permitas que andemos como solitarios en esta tierra de los vivientes, sabiendo que el enemigo anda alrededor nuestro queriendo devorarnos, papá. Necesitamos de tu ayuda, somos dependientes de ti. Te pedimos por eso, Señor, que nos envuelvas, que nos llenes de tu presencia hasta transbordar, hasta convertirnos en verdaderos instrumentos en tus manos, que fluya tu unción en nuestras vidas, que podamos servirle al prójimo, papá, al necesitado, al oprimido, al que está enfermo, Señor, que de verdad tus señales y maravillas nos acompañen como vos lo prometiste. En el nombre poderoso de Jesús, hoy te exaltamos, te bendecimos, reconocemos tu majestad y tu gloria y nos rendimos a tus pies. Señor, en este segundo día de ayuno te pedimos hablar con nosotros. Vamos a compartir el poder de tu palabra. Prepara, Señor, nuestros corazones y nuestra mente, Señor, para que podamos recibir esta semilla, que podamos regarla con nuestras oraciones, regarla con los ríos de tu espíritu, Señor, que mojen esta semilla y ella venga a dar fruto y fruto en abundancia. Señor, no nos conformamos con menos que la victoria completa en todas las áreas de nuestra vida, porque esa es la vida de plenitud que vos nos prometiste. La queremos y estamos dispuestos a transitar ese camino hasta alcanzarla aquí en la tierra, esa vida abundante y buena que nos prometiste, pero por sobre todo esa vida eterna a tu lado donde no habrás más ni dolor ni sufrimiento. Lo queremos, lo deseamos, te creemos a vos y decidimos seguirte. Así que tomanos de la mano y conducinos, Señor, en cada paso que podamos hacerlo en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos entonces a la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas según nuestro apóstol Pablo, los apóstoles, perdón, aceptan a Pablo, dice el inicio de este capítulo número 2, 14 años después
subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. Entonces expliqué el evangelio que predico entre los no judíos para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la verdad del Evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los no judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los no judíos. En efecto, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Pablo se opone a Pedro. Versículo 11. Pues bien, cuando Cefas fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Santiago, él solía comer con los no judíos. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los no judíos por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se le unieron en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los no judíos a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios si la justicia se obtuviera mediante la ley. Cristo habría muerto en vano. Repetimos el último versículo. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo hubiera muerto en vano. Esta es la segunda carta de de Pablo a los Gálatas, donde manifiesta una serie de conflictos que fueron surgiendo
Y hay varios personajes involucrados, está Barnabé, está Cefas, que es Pedro, y empiezan a nombrar a Tito, y empieza a exponer algunos conflictos que habían en la iglesia del Señor en sus comienzos ya. Y eso me hace acordar a un pastor que tuve en este transitar con el Señor, que siempre decía, donde hay gente hay lío, ¿eh? Donde hay gente siempre hay confusión, la gente es confusa, la gente es volátil, la gente es inconstante, la gente como la gente, porque él decía, yo soy así también, yo soy gente. Entonces nosotros, el ser humano, venimos con toda esa carga emocional que nos lleva al conflicto constante, porque a veces no entendemos que el vecino fue criado de una forma diferente, con un montón de estructuras y pensamientos diferentes que fueron recibiendo de los padres y que fue creando él mismo. Entonces, a la hora de hacer las cosas, de trabajar juntos, en la fe o fuera de la fe, siempre hay diferencias de opinión. Pero hay cosas puntuales que vos y yo necesitamos sostener en todo nuestro caminar con Cristo, y Pablo lo reafirma de forma contundente. Lo hablaba ayer en el primer capítulo al respecto de que no hay otro evangelio. Vos y yo no podemos aceptar corromper nuestra fe con otros libros, con otros evangelios que vayan surgiendo, como los hay, lo sabemos. Hay libros de ciertos supuestos profetas que nosotros los reconocemos como falsos profetas, que ya luego en la tapa ves que dice el otro evangelio. Con el tiempo lo fueron corrigiendo, y hoy las nuevas ediciones, yo las he visto, dicen el otro evangelio de Jesús. Y cosas así, lo van distorciendo, o lo van arreglando, lo van acomodando para que pueda caer más bonito y para que pueda ser más aceptable. La realidad es que el enemigo siempre ha trabajado constantemente en aquellos que ya vio que no podía convencerlos de renunciar a la fe, de renunciar a su Salvador. Entonces se infiltra, como dice Pablo y relata en este capítulo 2 de la carta a los Gálatas, que se infiltraron y empezaron a soplar en el oído nuevas doctrinas, nuevos pensamientos, y hasta el propio Bernabé, que era discípulo de Pablo, Pablo se pone de los pelos y empieza a exponer toda la situación con nombre y apellido, no dejan corta cabeza, dice, con corta la bocha, decía mi hermano. Era claro y conciso, él no tenía pelos en la lengua, porque estábamos hablando de la salvación de las personas. No es un juego, no es algo que podemos tomar a la ligera, destorcer, deformar el mensaje de la cruz, de la salvación, según nuestro Señor Jesucristo, que, ahí estoy en clima de Navidad todavía, nos vino, se nos dio, despojó de su majestad, se hizo niño, se hizo carne y anduvo con nosotros, y pagó el precio de cruz, un alto precio de muerte, de desgarro, de heridas, de tortura, como para que vos y yo tomemos cualquier otro mensaje a la ligera y desvaloricemos, y bueno, o lleguemos al punto de anular, cuando lo tomamos para nosotros, esas doctrinas, todo el esfuerzo que Jesús hizo por nuestras vidas. Entonces hay dos cosas puntuales en el tema de hoy, Pastor Seba. Una es que siempre van a existir diferencias, y hay una de las cartas del apóstol Pablo que dice, está bueno que hayan diferencias, que hayan grupetes, que ustedes se vayan reagrupando internamente en la iglesia, de repente los que les gusta más la música gospel worship, o los que realmente prefieren salir a la calle porque no les gusta aparecer en el altar, prefieren salir a la calle a evangelizar. Está bueno que se reagrupen, que haya pequeñas divisiones, esas divisiones que son para bien, que son para crecer. Cuando vos decís, uy, me identifiqué con fulana, me junto con ella, voy a trabajar con ella, le voy a pedir consejos, y empiezan a armar esos grupitos, o el propio pastor arma los grupitos, como el grupo de las mujeres, el grupo de los hombres, el grupo de los jóvenes, para ir organizando la iglesia, el grupo de los niños. Está bueno que hayan subdivisiones en la iglesia, mientras sean para bien, mientras sean para organizar la obra, mientras sea para crecimiento, mientras sea para que se edifiquen unos a otros. Pero ojo, ojo con lo que entra en la iglesia y que ustedes dejan entrar, que le dan oído, que lo empiezan a abrazar. Ojo con las doctrinas, con los libros que empiezan a leer, porque hay de todo, y hoy en internet está vacío. Vos y yo, o vacío, está lleno. Vos y yo tenemos que tener conciencia y saber que así como nosotros nos consagramos y buscamos de Dios, y
y servimos al Señor y trabajamos y nos empeñamos en transmitir las buenas noticias de salvación. Están los siervos del enemigo que están invirtiendo muchísimo tiempo, sangre, sudor y lágrimas en hacer la obra del infierno en la tierra. Hay gente que tiene misiones específicas de desviar a los creyentes. Vos y yo tenemos que tener esa alerta. No podemos permitir que hayan divisiones, que se instalen las divisiones que son para mal, que son para paralizar la iglesia, que son para destruir la obra de Dios en la iglesia. ¿Cómo hacemos para blindarnos? Primero esa búsqueda constante que hacemos, y le doy gloria a Dios porque vaya, Argentina abrazó ese propósito de estar consagrándose a nivel iglesia una vez por mes, con esta semana de ayuno. Y por los muchos de nosotros que hemos establecido en nuestra vida la vida de ayuno como ya un estilo de vida, un ayuno por semana, un ayuno antes del culto de domingo, un sábado de madrugada de oración y ayuno, ese tipo de cosas que conciernan a los obreros del Señor, a los que quieren más de Dios, a los que están buscando crecer, a los que realmente tienen la determinación de buscar crecer. ¿Por qué? Porque el enemigo entra y si nosotros no estamos como conectados con Dios, Él no necesita ni mandar a nadie de afuera. Empieza a hacer que nos desentendamos, vos y yo, pastor, por una diferencia de opinión, porque no te gustó algo que te dije, porque no me gustó a mí una acción tuya. Y en vez de sentarnos a conversar y resolverla, o preguntarle a Dios cómo resolvemos este conflicto y abrazar lo que Dios nos está dando como con la fe de aquel que sabe que Él todo lo sabe, todo lo puede, es la propia sabiduría, como aquel que es el Dios del universo y creó todas las cosas. Y simplemente obedecer aunque no nos guste lo que nos está diciendo, aunque por ahí nuestra opinión es contraria, porque muchas veces entre nosotros no conseguimos llegar a un consenso de forma inmediata, pero tenemos que saber que cuando Dios nos da una orientación, eso nos va a llevar hacer la iglesia que Él desea, que Él proyectó, una iglesia unida, bajo un solo propósito, un solo pensamiento, una sola visión, como la propia palabra nos enseña, donde nuestro objetivo es Jesús, donde nuestra meta es llenarnos de su presencia y ser lo que Él proyectó en nuestra vida, cumplir nuestro propósito, por supuesto llegar al cielo, pero transitar por esta tierra abrazando las promesas que Él nos dio y viviendo lo sobrenatural. Entonces hoy el mensaje nos habla al respecto de esa vigilancia que nosotros necesitamos tener. Él deja bien claro que el enemigo se infiltra y lo hace para destrucción. Habla de las cosas que tenemos que tener claras. Hoy está pasando mucho, Seba, algo que está justamente invadiendo también las redes, un movimiento de ir más atrás, a las raíces judaicas, para estudiar la Torá, cristianos, evangélicos, pentecostales, bautistas, están con ese afán, y como ahora está también prácticamente servido en bandeja esto de estudiar hebreo. Uy, empezó la lluvia, ¿escucharon? Empezó a cambiar el clima acá. Bueno, y entonces ese acceso a poder estudiar el hebreo que nos lleva a estudiar la cultura, que nos lleva a estudiar de muchos cristianos estudiando la cábala. ¿Y pero qué tiene de malo eso, pastora? Tiene de malo que va a traer un montón de confusión a tu vida. Vos no sos judío, yo no soy judía, por lo menos hasta donde yo sé, no tuve ninguna revelación de que alguien de mi genealogía nos haya traído a ser parte. Puede ser, pero todavía no lo sé. Y tampoco me molestaría. Lo que sí sé es que Pablo, el apóstol de los no judíos, bajo la orientación y la sabiduría de Dios, recibió revelación y orientación de Dios específicas para predicarle a los que no eran del pueblo judío, y lo fue orientando en su caminar a cómo proceder y cómo instruir a esos nuevos discípulos que no estaban enseñados, ni criados, ni habían sido educados bajo la Torá, bajo la ley. Y él deja bien claro que no hacía falta ir allá a las raíces judías, empezar a absorber costumbres judaizantes, empezar a adquirir o estudiar el hebreo, o empezar a meterse en la cultura y empezar a hacer las prácticas y los rituales y las costumbres y las cosas que Dios les había enseñado allá atrás en el Nuevo Testamento. Él está diciendo, no, eso
Él entendió y Dios le dio esa revelación de que sería un yugo, un peso que Dios no quería para nosotros. Él sabía muy bien que nosotros no éramos judíos y no nos llamó a convertirnos al judaísmo, sino a Jesús. Él dejó bien claro que la salvación no viene por las obras, no viene con el peso de la ley, no viene por nada de lo que podamos vos y yo ser capaces de hacer. El cielo está bradando, creo que el Señor está concordando con esta palabra. Y Él está diciendo claramente que viene por el nombre de Jesús, por el poder que le fue dado a este nombre que fue colocado por encima de todo nombre. Así que bajo esta palabra yo quiero animarte ahora que puedas unirte a nosotros en oración, porque ahora vamos a estar presentando estos propósitos. Y quiero cerrar esta reflexión, pastor, con la última parte donde dice Pablo se opone a Pedro. Es algo que sucedió desde el principio en la iglesia de Cristo y eso se debe a las voluntades de la carne que siguen coexistiendo con nosotros en esta lucha y en este caminar con Cristo mientras nos esforzamos y nos sacrificamos por establecer la voluntad de Cristo en nuestra vida y en la obra de Dios sabiendo que es de Él. Pero la realidad es que somos humanos y hemos dejado nuestra carne hablar muchas veces y eso muchas veces ha traído asperezas, ha traído distanciamiento entre el cuerpo de Cristo que ha perdido la fuerza. Ese es el objetivo de esas divisiones que tiene el diablo, que la iglesia pierda la fuerza. Y nosotros no podemos conformarnos con eso, no podemos permitir que necesitamos estar atentos y vigilantes, observando todo el tiempo, intercediendo, presentando delante de Dios. Te va a pasar a vos, Eva, me va a pasar a mí me ha pasado 1000 veces. Tuve que pasar por cura interior cuántas veces, porque heridas nuevas se abrían con cada decepción, con cada frustración, con cada traición, como le pasó a Pablo con Pedro, que era uno de los apóstoles. Me imagino Pablo desconcertado, no esperando esa reacción de Pedro con respecto a la instrucción de la obra y de la ley y todo lo demás. Pero ellos hacen algo maravilloso que es presentar delante de Dios. Ellos se reúnen, ellos conversan, ellos insisten en ponerse de acuerdo porque sabían que por encima de sus desentendimientos o de la opinión de cada uno o el querer de cada uno estaba la voluntad de Dios, estaba la obra de Dios y necesitaban unirse y llegar a un acuerdo y organizarse y establecer procesos de trabajo, establecer pautas de trabajo para poder estar pasándole a todos los discípulos un mismo pensamiento, como dice la palabra. Porque sin unidad no tenemos éxito y lo que nos une es la palabra de Dios. Vamos a orar, pastor, buscando esa unidad también. Vamos a presentar los propósitos. Voy a apagar un poquito mi micrófono porque empezó a llover y puede entorpecer el sonido. Amén. Bien. Así que a partir de ahora, cierre usted en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre Santo, te damos gracias por este ayuno, pero por sobre todas las cosas te pedimos por estos propósitos, Padre. Te pedimos, oramos porque podamos recibir más revelaciones de Dios con respecto a tu voluntad en la obra de Valle Argentina para el 2024 y el ministerio personal de cada uno, Padre. Te pido por cada uno de nosotros, para que podamos realmente entender, Padre, comprender y por sobre todas las cosas traer sabiduría y entendimiento hacia nosotros mismos y hacia nuestras propias almas también. Padre Santo, te oramos también porque podamos terminar las obras allí en Valle Laje, para que puedan abrir la comunidad con seguridad, confortable, evitar que se inunde, terminar la instalación eléctrica, terminar de colgar un proyector, terminar de hacer las veredas, cosas que realmente necesitamos a diario, que sabemos que son para que la obra pueda funcionar correctamente. Sabemos que debemos estar bien en lo terrenal y debemos tener todo esto acorde a como vos realmente lo pedís, Señor, andando en orden y en decencia.
También te pedimos, oramos, Señor, porque el Señor disponga, según su voluntad, que revele un nuevo local para Vallecas. Es algo que venimos ayunando desde hace mucho tiempo. Creo que desde los primeros ayunos que vengo estando con la iglesia, que entiendo de que Vallecaba necesita su propio lugar, necesita su propio espacio, para que todas esas almas que están perdidas, que están lejos, puedan volver a reunirse en un lugar. Sabemos y entendemos que hoy en día Valle está lejos de la capital y es muy importante volver a tomar lugar más cerca de todos aquellos que se han alejado. Así que te pedimos y oramos por ese lugar que es muy fundamental para Vallecaba. Oramos también, Señor, porque toques nuestras mentes, nuestros corazones, para poner empeño y responsabilidad en el discipulado, para aprender y comprender más la palabra de Dios. Romanos 12 dice. Yo te pido, Padre, para que más que nada podamos tener más entendimiento, más comprensión cada día sobre lo que vos nos querés transmitir. Sabemos y entendemos que estás en ese detalle tan simple, tan fino. Pero yo te pido, Padre, que por sobre todas las cosas hagas descender sabiduría, entendimiento y que nuestros corazones sean cada vez más mansos, cada vez sean más moldeables hacia lo que vos realmente nos querés transmitir día tras día. Oramos también por el blindaje de nuestra familia, por el patrimonio personal. Declaramos que el diablo no tiene prohibido tocar lo que Dios nos dio porque sigue perteneciendo a Cristo. Y esto es muy fundamental, porque lamentablemente muchas veces el mensaje se distorsiona, muchas veces la familia, a veces por alguna cosa que se dice o se escucha o algo se difama o se malentiende, muchas veces entran conflictos y muchas veces eh, a veces murmuramos mal, usamos nuestra lengua y decimos cosas que no son, y ahí es donde empieza la separación, tanto para nosotros mismos como para toda la congregación de Valle. Oramos también porque queremos alcanzar un nuevo nivel de madurez en todas nuestras áreas de vida, para parecernos cada vez más a Jesús. Y esto es muy fundamental porque realmente queremos ser más maduros ante ese percibir, ante ese mover del Señor. Realmente hay veces que nos levantamos a las 3, a las 4, a las 5 de la madrugada y te despertás y decís, ¿qué me está pasando? ¿O por qué me estoy levantando? Y ahí está, ahí es donde vos realmente tenés que empezar a entender de que Él te está llamando, de que Él te está empezando a tocarte de a poco para que vos te levantes, para que empieces a orar por todos aquellos que son tu familia, por todos aquellos que son tus amigos, por todos aquellos que vienen de tu congregación, para que puedas empezar a entender que ese mover es donde Dios te está llamando, donde Dios te está buscando, donde Dios te está necesitando y donde vos tenés que levantarte, orar, a orar y a pedir y a clamar por cada una de esas almas que más lo necesitan. Oramos también por la multiplicación del rebaño, de 100 por 1 a expansión de la obra a partir de hoy en el nombre poderoso de Jesús. Y esto es muy importante porque debemos entender y comprender que así como Cristo un día vino, como Jesús vino un día a nuestro corazón y empezamos esta obra, debemos también compartir con todos aquellos que no la conocen, porque hay mucha gente allá afuera que no conoce, que no sabe de Cristo, que no entiende, que no tiene ni idea quién es Cristo. Muchas veces conocemos gente que hasta tiene conocimientos errados, erróneos. Muchas veces conocemos gente que cree en otra religión, en otros pensamientos. Y qué lindo es cuando uno conoce a Cristo. Qué lindo es cuando uno empieza a percibir de eso y a conocer y a entender un poco. Y cómo Él se va manifestando en nuestra vida. Por eso es muy importante hablar con el hermano, hablar con aquel que está lejos, hablar, salir y hacer evangelismo, 100%. Es muy importante en cada congregación. Así que bueno, agradezco cada día de lo que tenemos, cada bendición, cada promesa cumplida, cada renuevo, cada fortaleza que da para afrontar cada batalla. Pidamos la dirección en cada uno de estos propósitos del ayuno, Señor. Y no nos conformemos con menos que la victoria completa, sabiendo que Él
prometió ser fiel hasta cumplir la promesa. Cantemos desde ya el himno de la victoria, pues andamos por fe y no por vista. Así que yo te pido, Padre, en esta noche, para que cada uno de estos ayunos realmente sean revelados y que podamos percibir, Señor, podamos percibir más, podamos entender más, podamos comprenderte, porque sabemos que te necesitamos. Tiempos difíciles vienen, y sí lo sabemos, tiempos difíciles vienen, pero hoy más que nunca necesitamos más de vos. Necesitamos levantarnos a esas 3, 4 de la madrugada, solos y esperar y estar ahí, buscándote, Señor, buscándote en oración, buscándote en ayuno, buscándote porque te necesitamos más que nunca, Padre. Pero por sobre todas las cosas hay algo muy importante que hay que saber y entender. No basta con estudiar, no basta con eso. Hay que traer más sabiduría a nuestra mente, a nuestro corazón, y poder ser nosotros también moldeables. Nuestro corazón tiene que ser moldeable hacia sus propósitos, no a los nuestros, porque a veces nosotros vemos las cosas de una manera y Él las ve de otra, pero Él no se equivoca. Así que yo te doy gracias, Padre, te doy gracias por haber nacido en Valle, te doy gracias por haber estado aquí tan poco tiempo, te doy gracias por haberme puesto en el lugar que me pusiste, pero por sobre todas las cosas te pido, Padre, que estés allí en cada uno de estos propósitos, que te estés manifestando a cada uno de nosotros, que te estés moviendo, Señor, porque necesitamos más que nunca, hoy más que nunca, como te reclamo noche tras noche. Todos ellos te necesitan, Padre. Cada uno de ellos te necesitan. Cada uno necesita para que estés con su familia. Y por sobre todas las cosas, Padre, te pido también por mi familia y por todos los que están lejos, los que se han ido, que los traigas de vuelta a casa, Padre. Porque sabemos que son parte de tu familia, Padre. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por todo esto. Y te dejo con este breve mensaje, ¿sí? Te dejo con este breve mensaje que puedas llevarte, que puedas entender que Cristo vuelve y que hay que venir lo más rápido, venir lo más rápido a sus brazos. Amén. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima.